Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de lengua y literatura. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre nuestros queridos y gustosos cuentos, porque yo sé que a ustedes les gustan mucho los cuentitos. A todos nos gustan los cuentos, a mí también me gustan los cuentos. Son muy bonitos y nos entretienen esas historias que nos narran, ¿no es cierto? Pero antes vamos a repasar un poquito de la clase del día de ayer, ¿no es cierto? ¿Qué vimos el día de ayer en las clases? Hablábamos de la descripción de personas utilizando los verbos, ¿no es cierto? Así hemos hablado en nuestras clases anteriores. Hemos conocido los tiempos también del verbo, ¿no es cierto? Esas acciones que nos se identifican como verbo. Hoy vamos a conocer en nuestra clase de lengua y literatura, vamos a seguir trabajando con las recreaciones de un cuento, ¿sí? Si tú fueras, si tú hubieses sido un escritor, si tú fueras un escritor, ¿qué cuentos te gustaría escribir? A ver, ¿qué clases de cuentos? Porque hay muchas clases de cuentos, ¿no es cierto? Hay cuentos así que nos asustan, ¿no es cierto? Cuentos de terror, ¿no? Hay cuentos con muchos dramas, ¿no es cierto? Hay cuentos de amor, ¿sí? Cuentos de misterio, ¿no es cierto? Sí, hay cuentos con muchas problemáticas, ¿no es cierto? Con muchos finales muy bonitos, hay finales tristes, ¿no es cierto? Porque hay unos finales de unos cuentitos que son tristes, pero también hay unos cuentos que terminan con mucha alegría. Vamos a ver unos cuentitos. Mira, yo te traje aquí, escucha. Había una vez una mota de polvo, tan sola, solita la pobre, ¿no? Que se aburría en casa de la señora rica. Una mota de polvo, te estoy hablando del polvito, ese polvo que nos ensucia las casitas. Sí, de ese polvo te estoy hablando. Dice, se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre. Y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿No es cierto? Solamente es un cuento, porque ella, esa mota de polvo, seguro que está en cualquier parte. Ella, como es polvo, vuela, vuela, vuela por los vientos y está. Solamente es para que te rías un poquito con este cuento pequeñito, con esta recreación denominada cuento. Vamos a ver el cuento. ¿Qué es un cuento? Tú ya sabes que es un cuento, ¿no es cierto? Pero yo te lo voy a recordar porque cada día tenemos que ir conociendo un poquito más. Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios, pueden ser reales, de la vida real, que viene alguien, un escritor así como tú, y lo narra, lo escribe y luego lo narra. Cuando lo narra, cuando lo está contando, ¿no es cierto? Puede ser reales o imaginarios, así nuestra mente vuela, vuela, vuela. ¿Te acuerdas que nuestra mente volaba por el espacio? Nos fuimos de paseo, así por la galaxia. Así vuela nuestra imaginación en la mente, ¿no es cierto? Así que yo te invito a que vuele tu imaginación y vas a crear un cuento, crea tu propio cuento y después me lo compartes. Me dices, tía, este cuento yo lo creé, ¿sí? Porque tú eres un gran inventor, un gran escritor, ¿no es cierto? Y tú puedes hacer muchas cosas. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. No hay muchos personajes. Acuérdate yo te voy a contar un cuento más abajito, pero acuérdate cuando se cuenta el cuento de Blancanieves y sus enanitos. Entonces no son muchos personajes, ¿no es cierto? No son una cadena de personajes, sino unos personajes ya definidos, denominados, ¿no es cierto? Eso nos quiere decir que son pocos personajes, son los que trabajan ahí, ¿no es cierto? Las personas que hacen los distintos papeles. Vamos a seguir conociendo elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Los personajes, estos que están aquí, cada uno de ellos, mira esta imagen,
Los personajes son cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Por dónde me quedé? A ver, los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, o sea, lo que estamos creando en el ambiente. La atmósfera debe ser agradable, tranquila, ¿no es cierto?, para poder trabajar. La atmósfera, la trama, la intensidad, la atención y el tono. Para elaborar un cuento, los personajes, ellos deben usar un tono. En la clase de ayer hablamos sobre nuestro signo de exclamación y nos decía cómo teníamos que definir el tono para podernos expresar. ¿Te acuerdas esa señora que estaba angustiada y decía, auxilio, auxilio, vengan que mi casa se está quemando? Entonces ella no iba a decir, auxilio, así tan tranquila, sino desesperada, auxilio, auxilio. Entonces eso se trata del tono. Entonces estos personajes, si les tocara hacer un personaje que está angustiado, entonces va a hablar él en un tono angustiado. Si les toca hacer un personaje muy feliz, va a expresarse en un tono muy feliz, muy alegre, ¿no es cierto? Y si le toca hacer un personaje así de un hombre que está medio molesto, así bravísimo con la cara, entonces le va a tocar también hacer una cara así muy bravísima y la voz, entonces él va a decir, vengan acá, va a usar otro tono, ¿no es cierto? Un tono diferente. Cada personaje tiene que usar su tono adecuadamente al papel que le corresponde. Acuérdate que ayer vimos sobre los tonos que teníamos que usar en la creación de textos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir. Los personajes, aquí están todos estos personajes. Son las personas, los animales o los objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas, o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes. Acuérdate que las características físicas, aquellas que nos podemos ver, ¿no es cierto? Y las características psicológicas son nuestras emociones, ¿sí? Esas que no las podemos ver, pero sí las podemos sentir, ¿no es cierto? Sí las podemos sentir. Nos sentimos cuando estamos alegres, nos sentimos cuando estamos inquietos, nos sentimos cuando estamos angustiados, así de angustiados, ¿no es cierto? Esas son nuestras características psicológicas. Aquí tenemos todos estos personajes, cada quien con su papel, el que le corresponda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora la estructura del cuento. ¿Cómo está estructurado cada cuento? El cuento tiene las siguientes partes, ¿sí? La introducción o inicio es la parte inicial de la historia, donde comienza, ¿no es cierto? Donde empieza. Dice, había una vez y empieza unas 4 o 5 líneas, ¿no es cierto? Y de ahí sigue el desarrollo o nudo, es donde está toda la problemática que hay que desenlazarla. Dice, es la parte donde se presenta el conflicto o problema, ¿no es cierto? Ese es el desarrollo, ese nudo, todo el problemita, pero como vamos leyendo, vamos resolviendo, y llegamos a la parte final de nuestro cuento, ¿no? Final o desenlace. Es la parte donde se soluciona el problema y finaliza la historia, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nosotros identificada la estructura de nuestro cuento, ¿no es cierto? Introducción o inicio, desarrollo o nudo, y final y desenlace. Uno termina y casi todos los cuentos terminan muy felices las historias. Mira, yo te traje aquí unas imágenes. ¿Qué observas? Esta es la imagen de Caperucita Roja, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fantástica Blancanieves. Y aquí tenemos los 3 chanchitos, ¿sí? Se me ha cortado la palabra chanchitos. Déjame abrirla para ver si sale chanchitos. Chanchitos. Déjame colocarle aquí chanchitos, porque se me ha cortado la palabra.
chanchitos. Los 3 chanchitos. Mira, listo. Tenemos los 3 chanchitos. Vamos a ver qué dice. Imagínate que eres un escritor y debes crear un cuento de hadas. Observa las siguientes opciones y escoge el cuento que te interesa. ¿Cuál de ellos te interesaría escribir? A ver, ¿cuál de ellos te interesaría? Si tú fueses un escritor, dice. ¿Cuál harías? ¿Mm? Ya te lo dejo para que tú lo analices y tú escojas la opción y la compartas en casa. Tú compartes en la casa y conversas y le conversas a mamá, a papá, a los hermanitos, qué opción, qué tipo de cuento a ti te gustaría, ¿sí? Escribir. Listo, entonces ya tenemos una definición de cuento, ya conocemos a los que son los personajes, su estructura, ¿sí? Hemos visto unas imágenes de unos cuentos. Ahora yo te voy a contar un cuentito muy bonito, muy conocido y muy entretenido. Caperucita Roja. Estoy un poquito gripada, pero espero poder estar bien. Listo, entonces vamos a ver el cuento. Esta parte de aquí, sí, es el inicio, me dice, yo te lo voy a leer, ¿sí? Dice, érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja. Por eso se llama la Caperucita Roja, porque tiene una capita roja, ¿no es cierto? Vamos a seguir conociendo. Con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja, debido a esa capita, esa chompita con capita que llevaba, ¿no es cierto? Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo, hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con torta y un tarrito de miel para que se la lleves. Ya verás qué contenta se pone. ¿Mm? Estupendo, mamá. Muy alegre, Caperucita le contesta, ¿no? Estupendo, mamá. Yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla, dijo Caperucita saltando de alegría. Cuando Caperucita se disponía a salir de casa, su mamá, con gestos muy poco serio, le hizo una advertencia. Así cuando nosotros salimos de casa, mamá también nos hace advertencia y nos dice, no hagan esto, háganlo de acá. Por eso vamos a ver qué le pasa a Caperucita, porque debemos ser, yo les he dicho una palabra, muy obediente con las instrucciones o los mandatos que dan papá o mamá, ¿no es cierto? Nuestros adultos en casa. Vamos a seguir conociendo. Le hizo una advertencia, ¿sí? ¿Qué le dice? Ten mucho cuidado, cariño, no te entretengas con nada y no hables con extraños. Eso le está dando las indicaciones. La mamá ya le dijo que no hable con extraños. Sabes que en el bosque vive el lobo y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte. No te detengas, Caperucita, no le hagas caso, no te entretengas con extraño. Esas son las recomendaciones de la mamá de Caperucita. Y vamos a ver qué pasa, si Caperucita obedece o no obedece. No te preocupes, mamita, le contesta Caperucita, ¿no? Dijo la niña, tendré en cuenta todo lo que me dices. Está bien, contestó la mamá, muy confiada. Dame un besito y no tardes en regresar. Así como cuando nosotros nos despedimos para irnos a cualquier parte, nos despedimos con un besito de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hermanos, ¿no es cierto? De todos los que están en casa. Así mismo se despidió Caperucita. Así lo haré, mamá, afirmó de nuevo Caperucita diciendo adiós con su manita mientras se alejaba. Cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse. Imagínense, la mamá ya le había dicho que no se distraiga y ella se distrajo, ¿no? Comenzó a distraerse
contemplando los pajaritos y recogiendo flores. Mira lo que hace esta niña. No se dio cuenta de que alguien la observaba detrás de un viejo y frondoso árbol. De repente oyó una voz dulce, salamera. Mira cómo le hablaba este lobo tremendo de una forma dulce. Entonces ya se confió. Vamos a ver qué pasa. ¿A dónde vas? Preguntando, porque mira que está en signo de interrogación. ¿A dónde vas, Caperucita? Dulcemente dice que le hablaba, ¿no es cierto? Le preguntaba, ¿a dónde vas, Caperucita? Era para saber a dónde iba este lobo muy astuto. La niña, dando un respiro, se giró y vio que quien hablaba era un enorme lobo. Imagínate, grandote ese lobo. Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. Está enferma y le llevo una deliciosa merienda y unas flores para alegrarle el día. ¡Oh! Eso es estupendo, ¿sí? Con signos de exclamación. Aquí estamos usando el signo de exclamación, ¿está? ¿Sí? ¡Oh! Eso es estupendo, dijo el astuto lobo. Yo también vivo por allí. Te he hecho una carrera a ver quién llega antes. Cada uno iremos por un camino diferente. ¿Te parece bien? Le pregunta. ¿Sí? ¿Te parece bien? Lo está haciendo. Es una pregunta porque identificamos que es una pregunta. Porque está en signos de interrogación, ¿no es cierto? La inocente niña pensó que era una idea divertida y así asintió con la cabeza. Entonces dice, asintió con la cabeza, quiere decir que sí, está bien, aceptó, ¿no es cierto? No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino. Cuando el animal llegó a casa de la abuela, llamó a la puerta, ¿sí? Llama a la puerta y como golpea a la puerta, tum, tum, tiene que haber hecho, no, tum, 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 y contesta la abuelita. ¿Quién es? Pregunta, ¿no es cierto? Pregunta. ¿Quién es? Gritó la mujer, y la mujer es la abuelita, ¿no es cierto? Soy yo, abuelita, tu querida nieta, Caperucita, y era mentira, ¿no es cierto? Ábreme la puerta, dijo el lobo, imitando la voz de la niña. Pasa, querida mía, contesta. La puerta está abierta, contesta la abuela. El malvado lobo entró en la casa y sin pensarlo dos veces, saltó, pegó un brinco sobre la cama y se comió a la anciana. Mira lo que pasó. Después se puso su camisón y su gorrita, la gorrita que usaba la abuelita de dormir, y se metió entre las sábanas esperando a que llegara la niña. Al rato se oyeron unos golpes. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién llama? Pregunta. Ya no era la abuelita, ¿no es cierto? Era el malvado lobo. ¿Quién llama? Dijo el lobo forzando la voz como si fuera la abuelita. Soy yo, Caperucita, vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar. Pasa, querida, estoy deseando abrazarte, dijo el lobo. ¿No es cierto? Dijo el lobo malvado, relambiéndose, o sea que cómo se la saboreaba, dice relambiéndose, se saboreaba que se la iba a comer a Caperucita como se la comió a la abuelita, ¿no es cierto? Vamos a ver. La habitación estaba en penumbre, o sea, estaba oscura. El lobo, muy sabido, para que no lo identifique, no lo reconozca, tenía que apagar las luces, así que apaga las luces y deja toda la habitación en penumbra. Cuando se acerca a la cama, a Caperucita le pareció que su abuela estaba muy cambiada. Extrañada, le dijo, abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tiene? Con una forma de exclamación, ¿no es cierto? ¿Qué ojos tan grandes tienes?
Son para verte mejor, preciosa mía, contesta el lobo, suavizando la voz. ¿Cómo lo haría, no es cierto? Con ese lobo hablando así, grandotote, y tenía que hacer el esfuerzo de suavizar la voz, ¿no es cierto? ¿Ah? Tenía que trabajar mucho, le costó también mucho al lobo, ¿no es cierto? Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¿Sí? Son para oír mejor, querida. Pero abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para oírte mejor, querida. Pero abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? A ver, ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí. Son para oírte mejor, querida. Pero abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor, gritó el lobo, dando un enorme salto, comiéndose a la niña de un bocado. ¿Sí? Con la barriga llena, qué grande que tiene que haberle quedado esa barriga al lobo, ¿no es cierto? Con la barriga llena, después de tanta comida, al lobo le entró sueño cuando comemos, ¿no es cierto? Que a veces también nos pasa a nosotros. Ya después de ese almuercito, como que nos queremos pegar una siestita. Así también le pegó el lobo, con esa barriga llenita porque se había comido ya Caperucita. Ya la abuelita tenía esa barriga sumamente grande, ¿no es cierto? Le entró sueño, salió de la casa, se tumbó en el jardín y cayó profundamente dormido. El fuerte sonido de sus ronquidos llamó la atención de un cazador que pasaba por allí. El hombre se acercó y vio que el animal tenía la panza muy hinchada, demasiado para ser un lobo. Sospechando que pasaba algo extraño, cogió un cuchillo y le rajó la tripa. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ella salieron sanas y salvas la abuela y la niña. ¿Mm? Después de liberarlas, el cazador cosió la barriga del lobo. Mira que todavía le hace un favor, le cose la barriga del lobo y esperando un rato a que el animal se despertara, cuando por fin abrió los ojos, vio como los tres le rodeaban y escuchó la profunda y amenazante voz del cazador. Estaba molestísimo el cazador, ¿no es cierto? Que le gritaba, ¿qué tan duro le tiene que haber gritado? Y le gritaba, muy duro y muy enfurecido, dice el cazador. Lárgate, lobo malvado, lárgate. ¿Se ve cómo le está expresando su molestia, ¿no es cierto? Lárgate, lobo malvado. No te queremos en este bosque. Como vuelvas a verte por aquí, no volverás a contarlo, ¿no es cierto? El cazador, muy furioso, lo botó, lo echó del bosque y lo amenazó. Sí, el lobo aterrado puso pies en polvorosa y salió despavorido. Sí, se fue corriendo, volaba prácticamente el lobo. Caperucita y su abuelita con lágrimas cayendo sobre sus mejillas se abrazaron. El susto había pasado y la niña había aprendido una importante lección. Ah, ¿cuál era la lección que tenía que aprender Caperucita? Nosotros también tenemos a veces que aprender una leccioncita, que no nos pase a nosotros, ¿no es cierto? A ti no te pasa. Yo sé que no te pasa porque tú eres muy obediente a la voz de tus mayores, ¿no es cierto? Dice, nunca más desobedecería a su mamá ni se fiaría de extraños, ¿no es cierto? Así que nosotros tampoco nos podemos fiar de extraños, o sea, no tenemos que confiar en extraños. Cuando no conocemos a una persona, no podemos confiar, ¿no es cierto? Así que este cuento nos ha dejado una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La obediencia que tenemos que tener y también que no debemos confiar en personas que no conocemos. Pero también aquí hemos conocido, ¿sí? Hemos aplicado los signos
¿sí? De interrogación y los signos de exclamación, ¿no es cierto? En nuestra lectura. Yo te voy a dejar un trabajito para que tú lo realices. Vas a hacer un listado de los cuentos infantiles que tú has leído. Sí, yo te lo voy a dejar en la plataforma y tú haces un listado de todos los cuentitos que tú has leído, ¿ya? Entonces, para yo también animarme, y esos cuentitos que tú no has leído, tal vez yo no me haya leído uno. Entonces, yo los voy a leer porque tú me los vas a dar, ¿sí? Como una idea para yo también leerlo como una sugerencia. Al ver lo que tú los tienes y tú lo has leído, tú me estás sugiriendo a mí para yo conocerlos, ¿sí? Y lo vamos a conversar la otra semana en nuestra clase del día miércoles. ¿Listos, niños? El valor, la solidaridad. Aquí tenemos una imagen. Recuérdate que las imágenes, las expresiones de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, dicen muchas cosas. Mira, ¿qué observas aquí en esta imagen? ¿Ah? Un niño, mira que de la parte de su pan, generosamente se lo parte y le comparte a su compañero, ¿no es cierto? Esa generosidad, ese acto que está haciendo este niño se llama solidaridad. Así que nosotros también vamos a comportarnos con este niño cuando alguien nos necesita. Bueno, niños, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho el cuento de Caperucita Roja. A mí me encantó. Espero que a ti también te haya gustado. Y nos volveremos a ver en nuestra siguiente clase, que será el día de mañana, viernes, ¿no es cierto? Buenos niños, cuídate mucho. Chao, que Dios te bendiga. Bye.